Víctor López, docente de la segunda cátedra de Patología y Clínica Médica de nuestra facultad. Hoy nos vamos a encarar el tema síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Es a lo que comúnmente le denominamos infarto de miocardio. Una patología apasionante, constituye uno de los grandes capítulos de la medicina de emergencia. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Primero, aprender a diagnosticar el infarto de miocardio. Segundo, adquirir rudimentos de la terapéutica básica. Y finalmente, reconocer si el paciente con infarto agudo de miocardio presenta complicaciones. Miremos algunos números de esta patología que es el infarto agudo de miocardio. Nosotros sabemos que 1 de cada 4 personas muere por enfermedad cardiovascular y que en Argentina hay unas 280 muertes por día por enfermedad cardiovascular, lo que representaría unas 100.000 muertes por año. Y sabemos que el infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte dentro de las enfermedades cardiovasculares. También sabemos que la mortalidad durante la internación del infarto es del 4 a 6%. Y también sabemos que del total de las muertes por infarto de miocardio, la mitad de ellas se van a dar en la primera hora desde que iniciaron los síntomas. ¿Cuántos infartos por año se estima que hay en Argentina? Y aproximadamente unos 40.000 infartos. Pero ¿cuántos llegan a la consulta? Y la mitad, unos 20.000 infartos. ¿Y a cuántos se le efectúa el tratamiento apropiado? Y la mitad de eso, unos 10.000 infartos. O sea, que en Argentina, de 40.000 infartos, reciben tratamiento adecuado 10.000 pacientes. Esto constituye un desafío para la salud pública para mejorar este tratamiento de esta patología que tiene tanta mortalidad. Vamos a recordar ligeramente la fisiopatología de la trombosis coronaria, que ya ha sido vista en clases anteriores, por eso ahora vamos a hacer solo un pequeño repaso y decir que en la arteria coronaria se forma una aterosclerosis, que lo vemos acá, las placas ateroscleróticas de color amarillento. Cuando estas placas se accidentan, se va a formar un trombo, y en ese caso la oclusión de la arteria es del 100%. Esa placa aterosclerótica quizás provoque una obstrucción de un 80%, por así decirlo, de la luz de la arteria. Cuando se accidenta, y que lo va a hacer cuando la placa tiene un gran contenido lipídico, tiene escasa placa fibrosa a su alrededor, entonces se rompe, eso se llama accidente de placa. Al exponerse el colágeno se produce la adhesión y agregación plaquetaria, y luego se forma el trombo. Al formarse el trombo, la arteria pasa a estar ocluida en un 100%. Esta es la característica del síndrome coronario agudo con elevación del ST. La arteria presenta una oclusión del 100%, está totalmente ocluida, por lo tanto no existe circulación sanguínea. ¿Cómo se hace el diagnóstico del infarto agudo de miocardio? Para alcanzar el objetivo del diagnóstico, existen 2 instancias fundamentales para lograrlo. Uno es el cuadro clínico. El diagnóstico de infarto se basa en la clínica, en la evaluación clínica del paciente. Es fundamental, es lo que nos pone en la pista del diagnóstico, es lo que nos lleva al objetivo, a alcanzar el objetivo. Y luego existen estudios complementarios que ya vamos a ver de cuáles estamos hablando. La primera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cómo es el dolor? Es decir, ¿cuáles son las características del dolor? El dolor, como ustedes ya conocen por semiología, es un dolor de carácter opresivo, urente, generalmente es retroesternal
y desde esta región retroesternal en la zona de la corbata puede irradiarse hacia el cuello, hacia el epigastrio, hacia la espalda, hacia los miembros. Muchas veces pueden comenzar en estos lugares, por ejemplo, comenzar en el cuello e irradiarse posteriormente hacia la región retroesternal. Se acompaña de síntomas vagales. El paciente puede estar sudoroso, está pálido, el paciente puede estar nauseoso y es un dolor prolongado. Esto quiere decir que dura más de 20 minutos. El dolor generalmente es en reposo. Si hace algún esfuerzo se va a incrementar el dolor, pero generalmente el paciente está en reposo y ya está con dolor. Puede ser progresivo, pero progresivo en poco tiempo, es decir, comencé hace 2 horas y me dolía con una intensidad de 2 y ahora actualmente el dolor tiene una intensidad de 8 y quizás si sigue evolucionando y si dentro de media hora tiene una intensidad de 10, la máxima intensidad. Esto de preguntar la intensidad del dolor es muy importante porque esto también va a tener relevancia a la hora de evaluar la eficacia o la efectividad del tratamiento, según la forma en que disminuye el dolor. Desde ya les digo que cuando se hace el tratamiento de reperfusión, decimos que la reperfusión es positiva cuando el dolor desciende un 50%, además de otros parámetros en los estudios complementarios. Por eso es importante determinar de entrada la intensidad del dolor y decimos que 0 es cuando le duele nada y 10 es el máximo dolor. Entonces el paciente le debe asignar un puntaje al dolor que él percibe. En la tercera pregunta o el tercer paso sería el de analizar si existen estas alteraciones semiológicas en el paciente. Si el paciente dice que lo encontramos al paciente con hipotensión arterial o es más, está en shock. Si el paciente tiene rales crepitantes en ambos pulmones, si encontramos un soplo cardíaco, si el paciente presenta una bradicardia o una taquicardia, si el paciente tiene una arritmia, si el paciente ha sufrido un síncope o muerte súbita. Bueno, con esto nosotros hacemos diagnóstico de que el paciente presenta un infarto agudo de miocardio, pero además que está complicado. Esto es muy importante. Por ejemplo, si nosotros encontramos un soplo, podemos pensar que se ha roto o está disfuncionando un músculo papilar o que se ha roto el tabique interventricular y se ha producido una comunicación interventricular. Si el paciente tiene rales, y bueno, podemos pensar que está en insuficiencia cardíaca, es decir, un infarto agudo de miocardio con insuficiencia cardíaca. Ya de por sí, el infarto agudo de miocardio tiene una mortalidad importante, pero si presenta una complicación, el paciente tiene un peor pronóstico, tiene una mayor mortalidad concretamente. Si tiene una bradicardia, podemos pensar que tiene un bloqueo auriculoventricular. Si tiene taquicardia, bueno, la taquicardia puede indicarnos que estamos ante una insuficiencia cardíaca incipiente como consecuencia del infarto agudo del miocardio. Es lo primero que aparece en un paciente con insuficiencia cardíaca como complicación del infarto y del incremento de la frecuencia cardíaca. Puede tener una arritmia, algunas son graves que llegan a provocar un síncope o la muerte al paciente. Entonces, fíjense, si nosotros, resumiendo, decimos primero, hacemos la semiología del dolor, luego vemos cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que tiene el paciente, cuáles son los antecedentes y luego buscamos algunos de estos signos. Entonces con esos nosotros estamos bien ubicados para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio y si es que presenta algunas complicaciones. ¿Y por qué estamos pensando en las complicaciones? Porque toda vez que el infarto agudo de miocardio tiene complicaciones, se incrementa la mortalidad. Bueno, hemos hablado del dolor del infarto agudo del miocardio, pero debemos saber nosotros que debemos efectuar algunos diagnósticos diferenciales y es muy importante. Empecemos con lo de la derecha. El paciente puede tener una disección aórtica. Yo creo que este es el
Primer diagnóstico diferencial que debemos efectuar con un paciente que presente infarto de miocardio. Importante porque tienen dos tratamientos diferentes y un tratamiento puede ser nocivo para el otro. Al paciente con infarto le damos antiagregantes plaquetarios, a veces le damos anticoagulantes, y eso está contraindicado, totalmente contraindicado en una disección de aorta. Y la disección de aorta, cuando son sobre todo las de tipo A, tienen una alta mortalidad, entonces es importante que desde entrada establezcamos el diagnóstico, como por ejemplo hacerle una radiografía al paciente, una radiografía de tórax para ver si no ensancha la aorta, un ecocardiograma y también una tomografía para ver si existe la disección de aorta. Los diagnósticos diferenciales que están a la derecha son cuadros críticos como el infarto agudo de miocardio. Entonces, hemos dicho la disección de aorta, también debemos pensar en el neumotórax, el embolia de pulmón, una miocarditis, un taponamiento cardíaco, rotura esofágica, una úlcera gástrica complicada, una neumonía complicada. Y de acá de la izquierda tenemos otros que no requieren tanta urgencia para resolverse, como sería el reflujo gastroesofágico, una esofagitis, la hernia hiatal, una pericarditis aguda, una condritis, gastritis, tumores. Cuando yo menciono todos estos diagnósticos diferenciales, no significa que yo tengo que saber enunciarlo. Yo tengo que conocer cómo es el cuadro clínico de cada una de estas entidades. Yo tengo que saber cómo es una miocarditis, una embolia de pulmón, una neumotórax, cuáles son los síntomas para poderlo diferenciar clínicamente del infarto agudo de miocardio. Entonces, como en un cuarto paso, podríamos decir, tenemos nosotros el diagnóstico diferencial. Después que hemos realizado el interrogatorio con la descripción del cuadro clínico fundamentalmente, después de haber recabado los factores de riesgo cardiovascular que tiene el paciente, los antecedentes cardiovasculares, después de haber efectuado un diagnóstico diferencial, debemos proceder al examen físico. Todo este proceso, desde el interrogatorio hasta el examen clínico incluido, no debería llevar más de 10 minutos. Se lo debe hacer rápido porque recordemos que estamos en presencia de un paciente que tiene alto riesgo de mortalidad. A medida que pasa el tiempo, se va incrementando la mortalidad. Además, se va dañando más el músculo miocárdico. De ahí viene la frase esa de que el tiempo es vida o el tiempo es músculo. En el examen físico, nosotros podemos encontrar que no existen alteraciones, pero a ver, ¿qué síntomas podría presentar el paciente? Puede estar lúcido, también podría el paciente estar obnubilado, esto puede ser sobre todo si el paciente es un anciano o si hay algún compromiso hemodinámico y el paciente está entrando en shock, podría estar obnubilado. Pero generalmente el paciente está lúcido, está ansioso, temeroso. Puede presentar palidez facial debido al gran tono simpático que presenta el paciente en este momento, está sudoroso, nauseoso. Esos son síntomas que puede presentar el paciente. Con respecto a la frecuencia cardíaca, puede ser normal, es decir, está entre 60 y 100 latidos por minuto, pero también puede estar incrementado. Puede estar incrementado por el tono simpático que hemos mencionado recién y también puede estar incrementada la frecuencia cardíaca, es decir, puede existir taquicardia, como expresión de una insuficiencia cardíaca incipiente, consecuencia del infarto agudo del miocardio. La frecuencia cardíaca puede estar disminuida, puede ser por una respuesta vagal, baja la frecuencia cardíaca, hay una bradicardia sinusal, pero también puede existir una bradiarritmia que corresponde a un bloqueo auriculoventricular. Esa sería una complicación del infarto. Con respecto a la tensión arterial, también puede estar normal, puede estar disminuida, puede estar hipotenso el paciente, y acá tenemos que tener en cuenta o tener cuidado porque el paciente puede entrar en shock cardiogénico. Cuidado con los pacientes que se muestran con hipotensión arterial. O la frecuencia puede estar incrementada por el tono simpático del que hemos hablado, o puede ser que estemos en presencia de una arritmia. El paciente con infarto puede hacer cualquier tipo de arritmia. Los ruidos cardíacos pueden estar incrementados. Si aparece un tercer ruido, debemos pensar que el paciente está en insuficiencia cardíaca. Los silencios
ocultatorios pueden ser normales, pero también podría existir un soplo y debemos pensar que el soplo puede ser que sea previo, es decir, por una patología previa, o por ejemplo un soplo de insuficiencia mitral que nos estaría hablando de una probable disfunción del músculo papilar por el infarto. El murmullo vesicular está conservado, pero si aparecen rales, entonces nosotros debemos pensar que el paciente estaría en insuficiencia cardíaca. Y por supuesto pueden existir, debemos realizar una exploración física completa, por ejemplo, porque podemos detectar, por ejemplo, diría, un síndrome cítico edematoso, si el paciente concomitantemente presenta una cirrosis, enfermedad crónica ya, u otra alteración. Es decir, lo que he escrito acá es lo fundamental. Por supuesto que se debe hacer una exploración completa del paciente. Estamos en la etapa del diagnóstico del infarto, hemos visto el examen, el interrogatorio, el examen físico, y en este momento es importante hablar del concepto este. ¿Qué es el concepto de sospecha de infarto? Nosotros podemos diagnosticar un IAM o infarto con el cuadro clínico, podemos hacer el electrocardiograma, un dosaje de enzimas, de troponina, un ecocardiograma, estudios radioisotópicos, resonancia magnética nuclear. Pero fíjense ustedes, yo he dicho que estos pacientes tienen una alta mortalidad y que la mitad de ellos se mueren en la primera hora. Si yo le pido un dosaje de enzimas, y esto me puede demorar algunas horas hasta que tenga el resultado, lo mío podría ser la troponina también, puede demorarme algo, aunque los test son más rápidos ahora. Puedo efectuar un ecocardiograma, tengo que esperar que venga el ecocardiografista. Puede efectuar un estudio radioisotópico o resonancia magnética y quizás me den turno para mañana o para la tarde. Entonces, esto me llevaría mucho tiempo, perdería tiempo si yo pretendo utilizar todos estos estudios complementarios para hacer el diagnóstico de infarto. Por eso, nosotros tenemos que manejarnos con el concepto de sospecha de infarto. Es decir, nosotros debemos sospechar el infarto solo con el cuadro clínico, dado por el dolor fundamentalmente, y por el electrocardiograma, donde observamos un supra de nivel del ST. Con eso confirmamos el infarto, el diagnóstico, se confirma en un 90% de los casos. Después, yo podría hacer otros estudios como ver el dosaje de enzimas, que es para corroborar algo que yo ya lo conocía con muchísima seguridad en el 90% de los casos. También voy a hacer otro tipo de estudios como lo que llamamos rutina de laboratorio, hemograma, glucemia, uremia, creatininemia, ionograma, un perfil lipídico, orina, un hepatograma, pero eso es para detectar si es que existe una patología asociada al infarto. También le voy a hacer una radiografía de tórax y esto sí se lo debe hacer en forma pronta porque me permitirá hacer un diagnóstico diferencial con la disección de aorta si es que encuentro un mediastino ensanchado. Vuelvo a repetir, debemos manejarnos con el concepto de sospecha de Young. Dolor más supra de nivel del ST, con eso diagnostico en el 90% de los casos. Una vez que nosotros hemos efectuado el interrogatorio y el examen físico, vamos a proceder a efectuar un electrocardiograma. Es el mejor método complementario para esta situación, ya que lo tenemos muy a mano, es un método económico, se lo puede repetir cuantas veces queramos e incluso les digo que a un paciente con un infarto de miocardio se le hacen electrocardiogramas seriados al ingreso, cuando se está haciendo el tratamiento, después del tratamiento, es decir, múltiples electrocardiogramas se le hacen en el primer día al paciente con un infarto agudo de miocardio. ¿Y qué es lo que vamos a observar en el electrocardiograma? Acá en la figura abajo vemos nosotros un electrocardiograma normal, donde dice antes, y vemos la P, la Q, la R, la S, el segmento ST que está coloreado, ese es el segmento que nos interesa a nosotros, y luego la onda T. Cuando hay un infarto agudo del miocardio, cuando hay una oclusión total de la arteria coronaria por un trombo, como vemos en la figura de arriba, vamos a ver nosotros que lo que se altera es el segmento ST, hay un supradesnivel.
Normalmente, fíjense en el electrocardiograma normal, el intervalo PR está al mismo nivel que el segmento ST que está coloreado de rojo. Pero en el infarto agudo de miocardio, en la etapa hiperaguda, hay un gran supradesnivel del ST que está muy por encima del intervalo PR. Se ha supradesnivelado el segmento ST y la onda T está fusionada con ese segmento, no se la distingue bien. Cuando pasa el tiempo, horas después, días después, lo que sucede es que donde existía una onda R, fíjense acá en el electrocardiograma previo, en la situación que dice antes o bien en la que dice durante, desaparece esa onda R que es positiva y aparece una onda negativa que es la onda Q. Luego el segmento ST, que está coloreado de rojo, ha descendido, es decir, tiende a nivelarse. Y la onda T se hace negativa. Entonces, esto sería la evolución del infarto agudo de miocardio desde el punto de vista electrocardiográfico. Ahora, de acuerdo al lugar donde nosotros encontremos ese supradesnivel del ST, podemos hacer el diagnóstico de la localización del infarto. Decimos que es anterior estricto cuando toma B3 y B4. Es anteroseptal cuando toma de B1 a B4. Es septal cuando toma de B1 a B2. Anterior extenso cuando toma de B1 a B6, también de 1 y a B. Es anterolateral cuando toma de B4 a B6, de 1 a BL. Es lateral cuando toma B5, B6, de 1 a BL. Es lateral alto cuando solo toma las derivaciones de 1 a BL. Es inferior o diafragmático cuando toma las derivaciones de 2, de 3, a BF. Y es un infarto posterior cuando vemos signos directos, es decir, supradesnivel del ST en las derivaciones B7 y B8, que no son convencionales, o bien signos recíprocos, que es que hay un crecimiento de la R en B1 y B2 y hay un descenso del ST en estas mismas derivaciones. A la derecha tenemos esquematizado las derivaciones que se van a afectar y cómo las vamos a denominar, al infarto de acuerdo a la localización, que es lo mismo que vimos a la izquierda. Acá tenemos un ejemplo de un electrocardiograma donde vemos que el supradesnivel del ST está en las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6 y algo también en D1. Entonces este sería un infarto anterior extenso. Y en este otro electrocardiograma vemos que las derivaciones están el supradesnivel está en las derivaciones de 2, de 3 y ABF, es decir, que corresponde a un infarto de cara inferior o diafragmático. Acá tenemos un electrocardiograma donde vemos que el supradesnivel del ST está en las derivaciones B2, B3, B4, B5, también está en D1 y también está en ABL, o sea que se trataría de un infarto anterior extenso. En clases previas habían visto ustedes los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST y que se caracterizaban porque tenían infradesnivel del ST o T negativa o electrocardiograma normal. En este electrocardiograma ustedes vean que en D3 y en ABF hay un infradesnivel del ST y la T está negativa. Entonces, si el paciente presenta dolor y ustedes solo miran estas derivaciones, dirán que se trata de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Pero, si miran las derivaciones de la cara anterior, que es lo que hemos descrito primeramente, vemos que tiene un supradesnivel del ST. Y entonces, quizás a ustedes, porque no conocen, se les plantee el interrogante. Esto es un síndrome coronario con elevación del segmento ST, porque ven B4, B3, B2, B5, D1 a BL, o es un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, porque ven infradesnivel del ST en D2, en D3 y en ABF. Bueno, lo que manda acá es el supradesnivel del ST. Este es un síndrome coronario con supradesnivel del ST. Ahora vamos a encarar el segundo objetivo, que es adquirir algunos conocimientos acerca del tratamiento del infarto agudo de miocardio.
Un factor muy importante en el tratamiento del infarto agudo de miocardio es el factor tiempo. Hay un tiempo para realizar el tratamiento de la reperfusión, que consiste en abrir la arteria coronaria obstruida para que se restablezca el flujo sanguíneo, y cuando más tiempo pasa para esa reapertura, mayor es la cantidad de masa ventricular comprometida, y eso implica mayor mortalidad y mayor morbilidad. Por eso el tratamiento se debe hacer muy rápido. El paciente debe ser trasladado a una institución donde se pueda instituir el tratamiento. Si bien es cierto, se dice que hasta las 12 horas podemos efectuar la terapia de reperfusión, debemos lograr que ese sea el menor tiempo. También podríamos hacerlo hasta las 6 horas, pero lo ideal es que lo hagamos en la primera hora. Esa es la llamada hora de oro. Cuando más precoz es el tratamiento, mayor es el beneficio que va a tener el paciente. Es decir, cuando estamos en presencia de un paciente con infarto, nos debemos mover rápidamente para que se establezca la reperfusión, que es el tratamiento efectivo para esta patología. Para comprender mejor el beneficio de la reperfusión temprana, analizamos el diagrama de Hertz, en donde relacionan la reducción de la mortalidad, el miocardio salvado y el tiempo de reperfusión. Así vemos que en las 2 primeras horas de iniciados los síntomas, el 80% del músculo es viable, y si instauramos nosotros una terapia de reperfusión, la reducción de la mortalidad va a ser del 80%. Pero cuando han pasado 4 horas, tenemos nosotros que el miocardio viable es del 20%, y si instauramos una terapia de reperfusión, la reducción de la mortalidad va a ser del 20%. Esto explica por qué el tiempo es músculo, el tiempo es vida. Por eso, cuando yo voy a elegir el tratamiento de reperfusión que se va a hacer, que son todos los tratamientos de reperfusión, uno es la angioplastia coronaria y otro es la fibrinolisis. Por eso, cuando yo voy a elegir la estrategia, debo pensar en cómo es el centro. Lo primero que me tengo que preguntar si hay personal capacitado para hacerlo, si dispongo de angioplastia o de streptoquinasa. Desde ya lo decimos, el mejor tratamiento es la angioplastia. La streptoquinasa es es un fibrinolítico, que es una alternativa de la angioplastia coronaria. También debo preguntarme que si, como el tratamiento de la angioplastia es el mejor, entonces yo debo preguntarme si yo derivo al paciente para una angioplastia, esta se efectuará antes de los 60 a 90 minutos. Si bien es cierto, la angioplastia coronaria es el mejor tratamiento, pero si yo demoro, paso de esos 60 a 90 minutos, pasa a tener igual efectividad que la trombolisis, que si yo la efectuara en el momento en que lo tengo al paciente, en que recibo al paciente. Por lo tanto, debo hacerme estas preguntas yo antes de efectuar el tratamiento. Para hacer efectivo el tratamiento de reperfusión, se ha ideado un algoritmo que es usado en todo el mundo. Entonces, cuando el paciente presenta los síntomas y consulta, es decir, establece su primer contacto médico, se debe realizar un electrocardiograma en menos de 10 minutos. Y allí se tiene el diagnóstico, como habíamos dicho. Luego, entonces, inmediatamente, si el centro tiene hemodinamia, se debe proceder a hacer una angioplastia primaria. Si el centro no presenta hemodinamia, entonces tiene que evaluar si es que traslada al paciente para una angioplastia, esta se va a efectuar dentro de los 120 minutos. Si sí se va a efectuar dentro de los 120 minutos, bueno, entonces se lo traslada al centro que tenga la posibilidad de efectuar la angioplastia primaria. Si no tiene posibilidad de trasladar dentro de los 120 minutos para la angioplastia coronaria, entonces debe hacer la fibrinolisis, es decir, tratar con trombolíticos, el cual se debe realizar en menos de los 30 minutos. Es decir, el paciente llega al centro y no tiene posibilidad de derivarlo, la angioplastia se va a hacer después de los 120 minutos, entonces administra trombolíticos dentro de los 30 minutos.
Si el paciente es de alto riesgo, es decir, que es de alto riesgo, que tenga un infarto de cara anterior, que esté con RALES, es decir, un Kimball 2, que tenga compromiso del ventrículo derecho, que tenga una tensión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio o taquicárdico, una frecuencia cardíaca mayor de 100, entonces se procede a hacer el tratamiento fármaco-invasivo, que es después de la fibrinólisis, entre las 3 y 24 horas después de la fibrinólisis, se debe realizar la angioplastia primaria. Ahora sí, la trombolisis no fue exitosa, se debe proceder a lo que se llama la angioplastia de rescate, es decir, ya no se espera 3 a 24 horas después de la fibrinólisis, sino inmediatamente se debe realizar la angioplastia. ¿Cuál es la secuencia de tratamiento que se debe efectuar? En primer lugar, debemos internar al paciente. No se concibe el tratamiento del paciente con infarto agudo de miocardio si es que no está internado. Siempre se debe internar y se lo debe hacer urgentemente. En segundo lugar, debemos obtener una vía venosa para poder administrar medicamentos en forma urgente y por esa misma vía vamos a administrar nitroglicerina. ¿Cómo lo hacemos? En destroza al 5%, 250 centímetros cúbicos, colocamos 2 ampollas de nitroglicerina y estas se van a administrar en forma endovenosa. ¿Y qué finalidad tiene esta nitroglicerina? La finalidad o el objetivo que busca es detectar si es que existe una desaparición del dolor y del ST cuando se administra, que nos estaría hablando de que probablemente se trate de un infarto agudo de miocardio. A veces tenemos los síndromes coronarios agudos con elevación del ST transitorios y esto lo detectamos a veces con nitroglicerina. En tercer lugar, lo que tenemos que hacer es efectuar un monitoreo cardíaco. ¿Por qué? Porque el paciente puede experimentar una arritmia como la taquicardia ventricular que degenera en una fibrilación ventricular y con lo que se puede morir el paciente. Entonces es importante tener monitorizado al paciente para ver el ritmo cardíaco, ver la tensión arterial, ver cómo se está oxigenando. Inmediatamente después de esto vamos a administrar la carga de aspirina, que es de 300 miligramos masticados. En la posteridad, en los días que siguen, el paciente va a recibir 100 miligramos de... ¿Cómo vamos a continuar el tratamiento? Bueno, debemos administrar el segundo antiagregante plaquetario, que es el clopidogrel. El clopidogrel tiene dos dosis. Si es que vamos a efectuar una angioplastia transluminal coronaria, entonces nosotros podemos administrar 600 miligramos de clopidogrel. Cada comprimido tiene 75 miligramos, por lo tanto administramos 8 comprimidos. Pero si no vamos a hacer angioplastia y vamos a hacer streptokinasa digo porque es el fibrinolítico que más se utiliza, entonces la carga de clopidogrel debe ser menor, debe ser la mitad, o sea, 300 miligramos. Luego, en el mantenimiento, vamos a administrar 75 miligramos de clopidogrel por día. Existen otro tipo de antiagregantes que se usan fundamentalmente si es que se efectúa una angioplastia, que son el prasugrel y el ticagrelor. ¿En qué consiste? Una vez que hemos hecho esto es secuencial, es decir, esto en la forma, en el orden que voy diciendo es cómo se procede con el tratamiento. Después que hemos internado al paciente, hemos administrado la nitroglicerina, que hemos administrado los antiagregantes, aspirina y clopidogrel, vamos a efectuar la angioplastia coronaria. Acá tenemos un esquema nosotros de lo que es la angioplastia coronaria. En amarillo está la placa ateromatosa, se introduce un catéter donde va montado un stent, entonces luego se insufla el balón, se expande el stent y luego se retira el balón y el catéter y queda implantado el stent, que actualmente, les digo, existen stent con drogas que serían más efectivos que los stent metálicos convencionales. Acá vemos nosotros a la izquierda, donde existen dos flechas azules, y nos está mostrando en esta coronariografía que existe una obstrucción. Esta segunda obstrucción pareciera ser casi total, se interrumpe la luz
de la arteria coronaria. Después que se realiza la angioplastia, como lo hemos demostrado o mostrado en el cuadro anterior, vemos que se restablece el flujo y no aparece ninguna obstrucción después de la angioplastia. Si no hemos podido efectuar el tratamiento ideal para el infarto, que es la angioplastia coronaria, entonces debemos administrar los trombolíticos, que son una alternativa cuando no existe la angioplastia coronaria o no disponemos de ella. Existen múltiples trombolíticos que se pueden usar. El más conocido o el más usado, porque es el más económico, es la streptokinasa. Se presenta en frascos de 1.500.000 unidades internacionales. Ese frasco se lo debe colocar en una solución de cloruro de sodio, 100 centímetros cúbicos, y se lo administra a 35 gotas por minuto. Y va a tardar a ese goteo y con esa cantidad de líquido de solución fisiológica, va a tardar 60 minutos en administrarse. Hemos visto las indicaciones de la fibrinolisis como alternativa de la angioplastia y que debe efectuársela dentro de las primeras horas del infarto. Así como existen indicaciones, también existen contraindicaciones para los fibrinolíticos. Y esas contraindicaciones, unas son absolutas y otras relativas. Dentro de las absolutas tenemos el antecedente de un ACV hemorrágico, el ACV de cualquier tipo en el último año, neoplasia intracraneana conocida, hemorragia activa, sospecha de disección aórtica, diátesis hemorrágica. Y existen contraindicaciones relativas, como por ejemplo la hipertensión arterial severa al ingreso. ¿Y qué es severa? Cuando es mayor a 180-110 milímetros de mercurio. También si existe una hipertensión severa conocida, historia de ACV, coagulopatía o anticoagulación efectiva, trauma o cirugía mayor dentro del mes, reanimación cardiopulmonar prolongada, esto es decir, superior a 10 minutos, punción no compresible en las últimas 2 semanas y úlcera PEP. Después que hemos efectuado el tratamiento de reperfusión miocárdica, propiamente dicho, que es la angioplastia coronaria o su alternativa a la fibrinolisis, continuamos con el resto del tratamiento. Dentro del tratamiento debemos considerar los bloqueantes beta-adrenérgicos. Ellos disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno y también disminuyen la incidencia de rotura cardíaca. Podemos usar diferentes tipos de beta bloqueantes. Yo he puesto acá el atenolol, que es el clásico, el más conocido. Podríamos darle 50 miligramos por día vía oral. También existen otras alternativas, como por ejemplo el bisoprolol. El objetivo es alcanzar una frecuencia cardíaca de 50 a 60 latidos por minuto. Pero debemos evaluar que no existan contraindicaciones, que podrían ser la hipotensión arterial, la insuficiencia cardíaca, el bloqueo auriculoventricular, la bradicardia y el asma bronquial. Continuando con el tratamiento, también debemos administrar los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. El más usado en nuestro medio es el enalapril. Podremos dar unos 5 miligramos cada 12 horas y podemos subir dosis hasta unos 20 miligramos cada 12 horas vía oral. El objetivo es dar la máxima dosis tolerada. ¿Qué es lo que hace en los IECA? Evitan la remodelación, tratan la insuficiencia cardíaca y o la hipertensión arterial. Estaría contraindicado en presencia de hipotensión. Finalmente, nos adentramos en el tercer objetivo de esta charla, que es conocer las complicaciones del infarto agudo de miocardio. Esas complicaciones pueden ser eléctricas, como las arritmias. En el infarto agudo de miocardio pueden provocarse todas las arritmias cardíacas que existen. La más temida es la taquicardia ventricular, que degenera en fibrilación ventricular y mata al paciente. También pueden existir bloqueos de rama, derecha, izquierda, hemibloqueo anterior izquierdo, hemibloqueo posterior izquierdo,
Y también pueden existir los bloqueos auriculoventriculares, es decir, cuando se interrumpe la conducción desde la aurícula hacia los ventrículos y pueden ser de primer grado, segundo o tercer grado. Otras son las complicaciones isquémicas y esas serían la angina post-infarto agudo de miocardio, la angina que se da después del infarto de miocardio, unas semanas después del evento índice. Y otro sería el reinfarto, es decir, que el paciente sufrió el infarto y después sufre un reinfarto. Son las complicaciones isquémicas. Luego tenemos las complicaciones mecánicas. Dentro de ellas tenemos la insuficiencia cardíaca. Cuando mayor sea la masa ventricular que se ha necrosado, mayores probabilidades tenemos de que el paciente se complique con insuficiencia cardíaca. Cuando la masa ventricular que se ha necrosado es igual o superior al 40% del ventrículo izquierdo, entonces podemos entrar en lo que se conoce como shock cardiogénico. Otra complicación mecánica es la insuficiencia mitral y ello puede darse porque hay una disfunción del músculo papilar que se está insertando en una pared que puede estar infartada o directamente puede romperse el músculo papilar y entonces se provoca una insuficiencia mitral aguda muy grave que debe resolverse en forma quirúrgica. También se puede romper el tabique interventricular que se ha necrosado y aparece la comunicación interventricular. O la ruptura puede darse en la pared libre, donde el paciente generalmente se muere en forma inmediata. Todas estas complicaciones mecánicas son más frecuentes, sobre todo cuando no se ha efectuado la terapia de reperfusión apropiada, o sea, angioplastia y fibrinolíticos. Otras son las complicaciones hemostáticas. Dentro de ellas mencionamos a la hemorragia. Imagínense que estos pacientes están tratados con antiagregante plaquetario y no con uno, sino con dos, cada vez más potentes los antiagregantes. También pueden ser sometidos a fibrinolisis. Eso ya incrementa las probabilidades de hemorragias, que algunas veces llegan a ser fatales, como por ejemplo la hemorragia intracraneal. Y luego están las tromboembólicas. Cuando se provoca el infarto agudo de miocardio, puede producirse un trombo en la zona, un trombo dentro de la cavidad del miocardio, y entonces eso puede embolizar hacia diferentes regiones y con sus consecuencias. Otra complicación es de la pericarditis, que se denomina pericarditis epistenocárdica.